Bien, amigos, tenemos que los temas que están tratándose en los medios y que preocupa a todo el mundo son los mismos. Y tanto aquí en el país como en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo tenemos el problema de la pandemia, tenemos el asunto de la reelección presidencial. Ya la pandemia tiene 2 años, la reelección presidencial es eterna. El paso de los políticos está ahora en estos días muy activo, que se están pasando de una organización política a otra. No estoy hablando de transfugismo, estoy hablando de cambio de militancia. Básicamente, la Fuerza del Pueblo y el PRM son los que más están activos tratando de lograr mayor militancia. También es imposible hablar, y hoy vamos a hablar con el ingeniero Cuello, de Catalina, la señora de que recomendó que se compre el guayo. Y creo que vamos a tener que comprar más de un guayo. Y las próximas acciones que llevará a cabo el Ministerio Público. Y sigue siendo preocupante el destino de las drogas que se están confiscando y el nombre de los traficantes. Solamente aparece una cantidad de kilos y no se sabe de quiénes son. Lo mismo que ocurre con medio ambiente. Si un coronel lo han crucificado por estar traficando con materiales de construcción, pero no dicen la empresa que estaba devastando las dunas. Eso no. En el orden mundial, pues usted tiene el petróleo, energía, el gas, energía, Ucrania, Rusia, energía, China, Estados Unidos, hegemonía. Hay un problema que lo vamos a dar para el sábado, que es un problema con la carne de res, que están limitando mucho la crianza de ganado vacuno. El sol chino, que es energía, y en salud está, por un lado, el control de la población y por otro lado el rejuvenecimiento, la longevidad, y hasta estamos pensando en la inmortalidad. Entonces, seguimos y se están haciendo trabajos con la conquista de una parte del universo de la que está más cerca, mientras tenemos un gran problema con una crisis de empleo aquí en la Tierra. Así que vamos a dejar eso así y vamos a darle la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello y Hernández, que seguro va a tratar un tema que es ineludible, que se trata de el fideicomiso. Ingeniero, welcome home. Mira, el presidente Fernández, ¿El presidente? Leonel Fernández, ayer, presidente de su partido y presidente que fue de la República, en un artículo que publica todos los lunes en el Caribe, creo, no, en el Listín, reivindicó el desencame del concepto de fideicomiso, porque él fue que propuso la ley que crea el fideicomiso privado. Ello viene al caso porque el fideicomiso de bienes públicos no se ha tratado en ninguna parte, no se ha tratado en términos legales,
y el nuevo gobierno, y el gobierno que sustituyó al PLD, propone una ley de fideicomiso, el concepto de fideicomiso público para manejar Punta Catalina. Y voy al caso en este tema, porque es espeluznante que el presidente de la Cámara de Diputados, que de manera frívola dejó pasar el proyecto que le llegó del Poder Ejecutivo y no se sometió a votación, la mayoría ni se enteró de eso. No leímos nada. Felicita al presidente por haber corregido el gazapo y haber enviado lo que tenía que haber enviado como primera cosa. Bueno, pero eso hay que meterlo en el contexto del manejo de la empresa pública en el país. Esta búsqueda del refugio del fideicomiso, que es una entidad, como recuerda el presidente Fernández, que se inventaron los romanos para el manejo de fortunas, el imperio romano, que precedió al cristianismo, a quien el cristianismo sepultó. Esa cosa tan remota se les encama aquí como una innovación. Pero si nos ponemos a ver los 60 años de la empresa pública tras la muerte de Trujillo, que dejó un paquete de empresa porque todo el desarrollo que se hizo en su régimen de 30 años se hizo bajo su égida y para su fortuna personal. Aquí levantar cabeza en términos empresariales era sumamente difícil en esa época, sumamente difícil. Incluso algunos que la habían levantado antes, como Barletta, como Vicini. Bueno, eso no lo tropearon, eso lo secaron, lo dejaron seco, pero por lo menos aquí. Pero Barletta tuvo que irse del país. Tuvieron que pelear. No, y volvió después y recuperó algo. Pero con Trujillo era difícil hablarlo, con pelo, a eso sí le dieron duro. El creador de la tabacalera en Santiago, Zollner, un alemán, también le quitaron todo, lo despojaron. Bueno, lo que se ha hecho con eso es un ejemplo que tiene cierta virtud, pero que tiene una esencia perniciosa. Como una propiedad creada, una riqueza creada y organizada, se dilapida, desapareció sencillamente. A Trujillo se alabó muchísimo porque había comprado los ingenios un paquete de ingenio americano. Total, que lo debía en Escocia y hubo que pagarlo después. Y la energía también la compró. Y compró, dejó de líos, porque la energía es un lío y los ingenios fueron otro lío. Pero todas las otras empresas se despojaron, sencillamente se despojaron, y se creó paralelamente sustituto de eso. A la fábrica de pintura coexistió la del Estado por un tiempo hasta que se homologó con una propiedad privada, y así por el estilo, toda esa cosa. Bien, ¿cómo el país logró transformar esa propiedad pública en propiedad privada sin que haya habido una caída brutal del Producto Interno? Simplemente fue como un traspaso pacífico y largo y tortuoso que no ha terminado todavía. Cuando se llegó al tema eléctrico, la solución final fue la que se tomó en Madrid en el gobierno de Hipólito Mejía, en que el gobierno recuperó la distribución. Porque se había dividido el sistema eléctrico de manera que... Generación y distribución. Generación y distribución. Y en la distribución, Unión Fenosa había ganado dos posibilidades. Dos EDES le había concedido ahí. Pero se rindieron al poco tiempo, porque esa es la parte difícil. Cobrar el dinero de lo que se produce. Y además, si no eres tú que lo estás produciendo, todavía es más difícil. Y Hipólito Mejía, con el desparpajo con que maneja todo en la vida, llegó a un acuerdo en que en vez de castigar a Unión Fenosa por incumplir el contrato que asumió, le dio dinero, la compensó y reasumió las tres empresas
Ya tenía una que se quedó, en la subasta se quedó vacía, y la tuvo que asumir el gobierno. ¿Y cuál es el resultado de eso? En la práctica, que la propiedad privada de generación tiene la garantía por contratos de la rentabilidad de su operación. Y el Estado asume la garantía de las pérdidas. O sea, yo compenso las pérdidas. Así no se puede. Con fideicomiso, sin fideicomiso, así no se puede. Tú vas a garantizar con un fideicomiso bien llevado, todo lo que tú quieras, todos los aplausos del mundo, muchos aplausos, pero lo dejan en el Banco de Reserva, que es una entidad política, eminentemente política. Bueno, ya veremos lo que pasa. Y al mismo tiempo va a mantener ese esquema en que el Estado tiene que compensar la pérdida de un sistema que no funciona. Y la sigue compensando. No, pero, señores, dejémonos de tonterías. ¿Qué ha hecho el nuevo gobierno en el saneamiento de las EDES? Que efectivamente quite esa carga del Estado. No es remiendo de que corrigieron allí, que pusieron un transformador más barato aquí. No. Dejan pérdida o dejan ganancia. Ese esquema no va. Y eso es más importante que lo otro. Porque Punta Catalina es una ganancia garantizada con fideicomiso sin él. Y cuando hay una responsabilidad social de parte de esas empresas que se ponen en manos del sector privado, y el sector privado dice, bueno, si ustedes quieren responsabilidad social, cúbranla con un subsidio. Lo que pasó con Trujillo y la compañía eléctrica de Santo Domingo. Tú recuerdas, porque ya teníamos conciencia política. Tú recuerdas que cuando él le dijo que al mejoramiento social había que ponerle una tarifa fija, los americanos dijeron que no, que tiene que ser con un contador. Y ahí vino, lo que nos sirve se vota, si lo votan de una vez, que no vale ni una mota y peor será después. Se lo ponían cada 2 minutos. Ahora, José, yo quiero que tú incluyas, porque es que tú te puedes dar el lujo, porque desde que comenzó el problema tú dijiste lo siguiente: a mí no me interesa el problema legal. Ahora hay una situación, se construyó la obra más costosa que ha hecho este país. Hay que darle uso. Eso tú lo dijiste más de 10 veces aquí en este programa. Entonces tú te puedes dar el lujo de juzgar esto. Primero, llega Luis Abinader. Tengo que buscarle una solución. Le buscaron el fideicomiso. No. Espérense. Eso hay que dárselo a una parte del sector privado bajo algún tipo de figura. Búsquenle una figura. Hicieron eso. Danilo viene y encuentra el país que hay que hacerle las plantas y las hace. Y después que las hace, dice fideicomiso o acciones, porque el gobierno pasado pensó en fideicomiso. No lo hizo ninguna de las dos cosas, pero pensó en eso. Y el genio fue: yo no me voy a meter en ningún lío y no voy a hacer nada. Que lo haga el sector privado cuando el que venga, que fue el presidente Fernández, que no hizo ninguna planta, ni ningún fideicomiso, ni ninguna acción, ni ninguna Catalina, ni nada de esa cosa. Y así él puede ahora hablar con propiedad. Esos 3 gobiernos que se parecen mucho a la reelección, que toditos hacen lo mismo, pero con en diferentes épocas. ¿Cómo tú ves la historia de la energía desde los Itavos? ¿Te acuerdas que fueron las primeras grandes? No, pero ese paso atrás de Trujillo se repitió con la Rosario. O sea, Trujillo hace la operación con no recuerdo cómo se llamaba la compañía que tenía el contrato de administración sobre el sistema eléctrico. No, tenía Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Sí, señor, pero era Storm and Western, creo que era. Storm and Western. Trujillo le confisca y le paga. Porque él llegó a confiscar. Sí. Yo pensaba que había llegado a un acuerdo. Bueno, es lo mismo, un acuerdo con un dictador no hay nada voluntario.
Y con esa campaña que tú dijiste. ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes quieren, yo me voy, me dan tanto, sí, aquí está. Pero pocos meses después tuvo que contratar la misma compañía para que le administrara la cosa. Ah, sí. Sí, lo mismo que hizo don Antonio después con la Rosario. Él cogió y le dijo a la Rosario, yo nacionalicé y se cubrió de gloria. Yo recuerdo la felicidad que tenían los más humildes. Aquí. El oro es nuestro. El oro es nuestro. Felices la gente. Y puso, imagínate, le entregó eso a los Bermúdez, que estaban fracasando con sus propios ron. Le entregó eso Y le dieron a Carlucho la Rosario. sí, a Popi, a los dos. Uno y otro, se alternaron. Llegó un momento que dijo, mira, no se puede más, ¿cuánto es? ¿Qué vamos a hacer? Y la Rosario, yo administro, no hay problema. Primero le cobró lo que tenía como presupuesto de ganancia en la duración de la mina, porque nadie compra una mina si no sabe cuánto le va a sacar. Ellos tenían un presupuesto, un diseño de la operación que daba tanto, y eso le pagó don Antonio. Pero luego lo contrató como administrador. Hasta que se agotó la mina, entonces pusieron a otro don Antonio, a don Antonio Inver Barrera, de eso no sabía nada. Creo que el último empleo que tuvo antes de ser héroe nacional fue subdirector de la cédula, ni siquiera director. Había sido gobernador de provincia, una persona con nivel medio. Y naturalmente ahí se hizo de todo, comenzando por dañar el ambiente. Llevar la explotación hasta un nivel en que comenzó a hacer daño al ambiente. Bien, pero ese es otro tema, el tema de la incapacidad del Estado en el manejo de la cosa pública. Por ahí hay que arrancar. Se ha desempolvado completamente. Y tú estás totalmente convencido de que con el Estado no puede bregar, porque yo veo que el Banco de Reserva ha sobrevivido en manos del Estado. Uno, de todas las entidades públicas que surgieron del apoderamiento de Trujillo. Y Trujillo nunca hizo ni siquiera formalmente el Banco de Reserva propiedad de él. Él le mantuvo una independencia, propiedad estatal, que el Estado fue que compró, no Trujillo. Y no se puede replicar esa administración. Bueno, esa fue la continuidad del Citibank. Ah, ya. Porque fue el Citibank que compró. Sí, ya. Entonces, con todo el paquete de funcionarios, pasó a ser estatal. Y luego los gobiernos sucesivos se cuidaron de tener un consejo respetable ahí. Hasta que llegó el relajo. Yo no voy a decir en qué fecha fue, pero llegó el relajo en un momento determinado. Y no fue en los 12 años de Balaguer. Fue después de eso que vino el desorden. Y ahora, en un momento en que el Banco de Reserva de repente se convierte en una empresa virtuosa, incluso para los que analizan las finanzas nacionales, desde fuera, los auditores. Sí. Porque ya no es, su cliente primero no es el Estado, sino el capital privado. Simplemente por un asiento contable, en que las operaciones trianguladas de descuento de factura, que es financiamiento al Estado, se carga como financiamiento privado. Ellos tienen un factoring de deuda del Estado. El más grande de la patria. El más grande factoring habido y por haber. Yo no digo que eso sea malo. Lo malo es que se diga que le están prestando al sector privado. No, están pagando deuda que el Estado no ha pagado. Ellos descuentan pagos del Estado y cobran comisiones al privado, al que le pagaron. Pero quien debe es el Estado. Eso es una ficción. Y eso se lo inventaron los PLDistas. Porque hay que decir en qué momento pasó cada cosa. Entonces se le van a entregar. Óigame, el Consejo del Banco de Reserva, si tú lo analizas, tú te das cuenta que es una entidad política. O sea, hay cuotas políticas más caracterizadas que en el Senado y en la Cámara de Diputados. Porque en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo menos la votación popular es la que decide. Ahora tiene un componente, que el 30% son suplidores.
Además, parte El interesada. 30% del consejo del Banco de Reserva son suplidores del Estado. Bueno. Y fueron suplidores del Estado. Y seguirán siendo, y en consecuencia, clientes del Banco de Reserva. Entonces, ¿a dónde vamos? Digo, no es que ser cliente del Banco de Reserva es malo, pero si es predominantemente eso lo que domina ahí, va a inducir los negocios a eso. Bueno, pero se entrega porque como el Banco de Reserva ha funcionado, es la única entidad heredada de la era de Trujillo que no se ha desmoronado, porque el Banco Agrícola es una ficción. Balaguer tuvo que inventarse la ley de arrocera para cobrar los atrasos de los arroceros. La única forma de cobrar es no pagaban nunca. Hubo empresas de ese origen que tuvieron un préstamo de 25 millones de dólares por año pagando el 1% mensual de intereses. Vamos a parar un poco la vorágine de la fiducia. ¿Cómo debe de administrarse eso? Ese es el problema. ¿Cómo debe administrarse la propiedad pública? Pero eso comienza dilucidando lo que pasó en Fomper, que en este programa se dijo, se advirtió muchas veces que allá había un marco muy fuerte. Con las acciones del Estado. No, Fomper, todo es el Estado. Con los beneficios. Con sí. los beneficios que el Estado recibió por la Por sus empresas. por la operación eléctrica. La que tiene que financiar. Los porcentajes que tenía el Estado en las empresas mixtas, los beneficios iban ahí. Sí, van. Todavía en Fomper. Bueno, yo no sé, no lo han disuelto. Cambiaron la dirección. Denunciaron 2 o 3 manejos irregulares. Pero yo no he visto un proceso judicial al respecto. Ni una recomposición esencial de ese organismo. Que en definitiva es el dueño de las acciones de la fiducia esa. Sí. En definitiva lo va a manejar él. Así no se puede. Porque Punta Catalina tiene garantizada su ganancia en un contrato de venta de energía. Lo más difícil en comercio es vender. Y ellos tienen el cliente asegurado. Lo más difícil es cobrar. Lo más difícil es cobrar en un sistema de servicio público. Porque ¿cómo tú le cobras la luz a un pobre diablo que no tiene con qué pagarla? Entonces ese problema es más Es serio. que esa distribuidora tiene 3 clientes. Tiene el cliente que paga lo que dice el contador, con una tarifa que hay que discutir, pero está bien. Tiene el cliente social, es decir, un infeliz que necesita luz, pero que no puede pagar la luz que consume. Y tercero, la luz del Estado, o sea, la que está en la calle y la que está en las oficinas públicas, de eso no se ha hablado. Es un Estado que todos los días es más grande. Voy a llorar yo. ¿Eh? Voy a llorar de pena. No me haga eso. Aquí hay gente que vende luz del Estado, mi hijo. Hay gente que tiene una línea propia y la vende y la cobra para él en todos los barrios de este país. Hay gente que se jacta de que alquila piezas con luz incluida. A nivel de la pobreza. No hablemos a nivel de la riqueza. Hay gente que maneja el sistema eléctrico en zona franca y vende electricidad en zona franca, como si tuviera un negocio propio, como si fuera eso legitimado. No son los usuarios no regulados que una vez que se contempló en una ocasión que lo pararon y que hay algunas instituciones que compran directamente sin pasar por la distribuidora. Ese es otro concepto, ese es más regulado. Yo te digo cosas absolutamente... Mira, esa es la línea mía y yo tengo 10 piezas allí. Palabras de Dios. O sea, no estoy inventando. No, Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo, que por ejemplo, el sector turístico, hay una parte en el este que tienen su propia energía y se la venden a ellos mismos. Bien, eso está bien. Pero él está diciendo que a veces hay gente que compra energía cara, barata, allá arriba, la baja y la distribuye. Eso es lo que está diciendo. No, sin comprar. ¿Perdón? Y sin comprar. No, comprada. En los barrios no la compran. Bueno. En los barrios no, en los barrios hay tipos que... Se bajan una línea. Sí. Se baja una línea.
tuvieron que inventar la línea directa del Palo de Luz a la casa. Yo no sé si tú has visto. Sí, yo lo he muchos visto en barrios algunos que sectores. cruzan así la calle. No, esa la inventaron ellos. Pero eso se corrige, eso se corta a través de las redes. Las redes no se meten en ese problema. Las redes simplemente no funcionan mal, no cobran lo necesario y el Estado lo compensa. Y se mantiene. Ahora, ¿la nómina de las sedes tiene correspondencia con su eficiencia? No, por favor. Pero en una parte yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo establecer como una norma que el Estado es un mal administrador. Yo lo que creo que el No, Estado... yo estoy estableciendo como norma, no, como consecuencia. Ah, O sea, es una consecuencia. Estoy hablando de 60 años de un Estado dilapidador. Estoy porque hablando- Balaguer lo que decía, esas empresas son deficitarias, pero me tienen 200,000 personas empleadas. y manejó el proceso de trasladar el empleo. El rojo al Banco de Reserva, hasta que ya el banco no dio más. No, y de ir cerrando poco a poco todas esas Todavía, José, hay días diciembre que dicen el ayuntamiento, y ahora estamos a nivel de ayuntamiento, no tiene con qué pagar el doble sueldo y el Banco de Reserva tiene que prestárselo. Antes eran las empresas de Corde. Sí, bueno, pero eso es una operación de carácter financiero, no creadora de riqueza, pero de cumplimiento de una obligación social. Pero que en definitiva el ayuntamiento tiene que pagar posteriormente, Sí, descontárselo del presupuesto. del presupuesto tiene que pagarlo mensualmente. Es una cantidad de modalidades que se han creado para compensar la función deficiente del Estado como administrador de la cosa pública. Y entonces ahora estamos concentrando todo en lo único que ha funcionado en términos contables y aceptables para los auditores externos, que es el Banco de Reserva. Y ahí concentramos a través del fideicomiso el problema. Ok, José, para ti, en una definición como si fuera a un nietecito de uno que te dice, ¿quién es Trujillo? Porque yo tengo uno, abuelo, ¿quién era Trujillo? Yo te quiero preguntar, abuelo, ¿qué es la fiducia para ese muchachito? ¿Qué se le dice? Yo estoy oyendo mucho en el radio fiducia, ¿qué es eso? Bueno, no son los muchachitos los que preguntan. Y bueno, hasta los viejitos también. Tú estás preguntando. Seguro. Tú no estás. ¿Qué? Tú sabes. Privada y pública. ¿Qué es la figura fiduciaria? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Quiénes son los accionistas? Pero tú no te das cuenta que es un negligé. Que eso tapa y no tapa. Deja ver. Deja ver Sí, y no el deja negligé, ver. deja ver. Y difumina. ¿Eh? Y difumina. Sí. Negligé. Provoca, usted. Provoca. Provocativo, sumamente provocativo. La fiducia es una figura que surgió en el Imperio Romano para manejar la riqueza privada. Y es tan vieja. Sí, es tan ancianita como eso. ¿Tú te crees que es un invento nuevo? Y si yo te digo a ti, privatización, O sea, un soldado romano, Sí. general romano, tenía que ir a la Galia y echar un sí, pleito. coger para Medio Oriente a crucificar a Su Jesús, fortuna la ponía en manos de una fiducia. la dejaba en Roma. Bueno, alguien tenía que administrársela en Roma, porque estaba allá. Entonces la dejaba ahí. Bueno, pero yo conozco la fiducia Vicini y la fiducia Barletta, Esa que misma. eran, guárdame esos cuartos y nada más darle el beneficio. Y se confiaba en el banco. Eso mismo es. Eso mismo. Es eso mismo. Pero manejado por gente que se alfabetizó en esos conceptos Pero que en el banco estos no días. ponía un peso, eran cuartos ajenos, ¿verdad? Eso mismo. Y él lo invirtió. Eso mismo. Imagínate tú que aquí estamos legislando sobre la fiducia. Ok, antes de los... A 20, antes de a los- 20 antes de- siglos. Antes de los romanos, José, privatización. Que el Estado venda un bien. Número 2, Privón. Eso viene de privón. espérate, capitalización de la empresa pública. No tenemos cuarto, buscamos bien. Tercero, alianza pública-privada. Y cuarto,
fiducia. Toda esa vaina es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Todo eso es tener una propiedad pública que no se sabe administrar y que no se ha buscado la forma de administrar adecuadamente. Eso es todo. 60 años de dilapidación de una riqueza. Solo la Virgen de Altagracia, como decía Balaguer, logra ese milagro. Porque el país está bien, maravilla, aplausos, muchos aplausos. Y entonces hay gente que sube al poder a aprender qué es el Estado, cómo se maneja el Estado. Yo no creo que sea tan sencillo. Yo me atreví, y nosotros tenemos una ventaja sobre Carlos Alonso, que Carlos tiene que cuidar algunas cosas, porque todavía le queda mucho por vivir. Pero nosotros tenemos la ventaja de que me se importa, como decía un presidente, me se importa. José, hay una cosa que no es tan sencillo como que no se administra. Se trata de que... ¿O tú te crees que una gente que tiene a Fomper al hombro y no lo toca, simplemente cambia el administrador y se quedó así, tiene autoridad para inventar un coroto como este ahora? No, señor, agarre por donde es. Usted le entregó todas las ganancias de empresas del Estado a una entidad que la manejó mal. Hicieron una forma de yo te voy a entregar, Catalina, pero búscame una figura rara en que no se mencione tu nombre. Y te busqué eso. ¿Y si es eso? ¿Y si es eso? No, porque no puede haber concertación entre la ley que propuso Leonel Fernández y que se aprobó en su gobierno, su último gobierno, y la aplicación de la ley por este gobierno. En que de repente se dan cuenta que no hay la fiducia sobre el bien público contemplada en la ley existente. Fíjate que va a la Cámara de Diputados y con toda la frivolidad del mundo la aprobaron sin leerla. Cosa que no caracteriza, porque siempre a los órganos de debate hay que darle su parte en el debate. Hay que decir dónde está lo suyo, cómo lo compenso, cómo se paga el que eso cruce por ahí sin problema. Yo tengo una teoría, pero a lo mejor tú no quieres meterte en esas vainas. Y es que tengo un compromiso, búscame la figura. Vamos a buscar la figura de fiducia para que no se me arme un lío. Pero la tierra es tuya, yo te voy a entregar tu planta y tú me vendes después la energía. Pero búscame una cosa que no se mencione tu nombre. Número 2, al anterior. La tierra es tuya, yo te voy a dar eso, pero déjame construirla a mí porque tengo un acuerdo con Brasil. Y ahí el gobierno y la política, porque a mí no me han dicho que buscaba yo a Goulart en el palacio, porque también hay que decir las vainas. ¿Qué buscaba yo ahí? ¿Bajo qué predicamento estaba ese tipo dirigiendo una campaña y quién le pagaba? Pero está bien. ¿Quién es ese? Joao Santana. ¿Quién? Joao Santana, dije Goulart. Joao era un presidente brasileño. Ah, bueno, tenía un cortocircuito. Un cortocircuito raro ahí. Eso fue. ¿Dónde está? Después vino Yanio Cuadros y los guardias se tiraron a los dos. Pero Joao Santana. Entonces, son dos figuras. Una, pero siempre todos los caminos terminan en el Eugenio María de Hostos. Entonces, esa es lo que ocurrió para mí. Te lo tengo que dar, pero no puedo decir que es a ti. Búscamele la forma. Yo digo que hay que comenzar por el origen de las cosas. ¿Tú dices? Que hay que comenzar por el origen de las cosas. Ese es. Tiene capacidad el Estado para administrar. Es una administración correcta asumir las pérdidas de un sistema y garantizarle la ganancia del mismo sistema a una parte del proceso. ¿Quién se murió? No, un problema de coordinación acá. Un asunto de coordinación, ingeniero. No, bueno. Tú pusiste la cara como que se había muerto. No, hombre, un invitado que hasta tú te ibas a quedar.
Se rajó. que se excusó ahora porque amaneció, que no puede hablar. Que no coja para acá, ¿no? ¿Eh? Que no coja para acá. No puede hablar. Que ni se acerque. Sí, no puede hablar. Yo no sé quién es, pero que ni se acerque. A ti te encanta el distanciamiento de afónicos, ¿verdad? Bueno, Ingeniero, pero usted está hablando del sistema eléctrico hace un rato, y una vez usted dijo algo interesante y muy probable, porque parece cada vez que pasa el tiempo nos vamos dirigiendo hacia allá, que es la individualización que se va registrando en cuanto a la solución de las necesidades eléctricas de la gente. Entonces sí, prácticamente los 300 megas que se necesitan instalar cada cierta cantidad de años se están instalando, pero en paneles solares y en otras, y cada quien de manera, o quizás se podría llegar a un ritmo así, de que cada quien pueda en un futuro tener su propia fuente de energía. bueno, esa era la solución de Edison sobre el sistema eléctrico, era pequeñas generadoras de zonas cortas, de una fábrica, Sí. de un barrio, de una manzana. Luego Estados Unidos le dio dimensión nacional por los ferrocarriles. Con la presa de Hoover y todas esas cosas. Sí, bueno, las grandes productoras de energía permitían servir energía a núcleos más grandes. Pero realmente la idea de las pérdidas de transmisión siguen siendo inmensas. Hoy siguen siendo inmensas, a pesar de los 100 años que han pasado de Newton para acá. Entonces, reducir las pérdidas de energía en sí mismo es un negocio para el sistema eléctrico. O sea, eso de tú estar produciendo energía aquí para mandarla a Santiago, eso es una chapucería. Sí. Hay líneas de ciento y pico, de una capacidad de ciento y pico megavatios que hay que mandar a Santiago con una pérdida hasta de un 20% en muchos casos. No tanto en todos los casos. Pero tú sacas el 5% de las transmisiones en pérdida y eso es más que algunas plantas que existen. Es verdad. Sí. Sí. De manera que eso es un problema a tener en cuenta. Ahora, la energía renovable tiene un defecto que no es permanente. Entonces necesitaría pilas inmensas para La acumulación. tú tener energía permanente en todos los sitios. Que es la virtud que tiene el hidrógeno cuando se meta en el sistema, como está entrando en todas partes del mundo, menos aquí. Se sigue rindiendo culto al atraso. Porque el hidrógeno en sí mismo es una pila de combustible. Okay. Sí. O sea, tú puedes almacenar energía potencial con hidrógeno hecho. De manera que tú tienes ahí la garantía de un sistema estable. Pero eso no reduce la dimensión del problema. Porque al tú tener la pila de combustible para una producción determinada, tú tienes que tener la garantía de que esa producción va a fluir y va a tener sus compradores. Sí. Vamos a una pausa y vamos a volver. José, yo quiero presentarte una persona, pero en el aire. Vamos a una pausa.